Bañadas por las aguas del Mare Nostrum, Malta, Comino y Gozo parecen gigantescos barcos de piedra. Su posición fronteriza entre Sicilia y la costa tunecina convirtió al archipiélago maltés en la gran fortaleza que guardó y defendió el paso entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Ansiada por su valor estratégico, Malta tuvo una existencia gloriosa durante el Renacimiento y el Barroco, cuando los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén se instalaron en ella y la sembraron de palacios e iglesias. La pequeña nación se ha convertido en un enclave turístico donde se encuentra el misterio inherente al exotismo africano y la fascinación cultural común a la Europa meridional. Los 170 años de dominación británica dejaron en Malta algo más que su pertenencia a la Commonwealth. Su influjo enriqueció una personalidad labrada por la mezcla de culturas. Malta y sus islas, el archipiélago dorado, entró a formar parte de la historia mundial gracias al Gran Puerto, protegido por las antiguas ciudades de Vittoriosa, Cospicua y Sanglea, que terminaron por fundirse con La Valeta para dar lugar a la capital maltesa. La urbe en la que Europa se resume debe su esplendor artístico y sus imponentes bastiones y fortalezas a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. El emperador Carlos V les entregó Malta como feudo después de la pérdida de su anterior sede, la isla de Rodas, que había sido conquistada por los otomanos de Sulimán el Magnífico. Diariamente, los paquebotes de cruceros traen a miles de visitantes que recorren la República Street en busca de los monumentos más representativos levantados por los monjes guerreros sobre la península rocosa de Estiberras. Después del gran asedio, el victorioso gran maestre La Valette fundó una ciudad de los caballeros hecha para los caballeros, una urbe modélica que fuese un gran centro cultural y de progreso. Muchos de los caballeros eran nobles que implantaron en sus albergues o cuarteles generales el lujo de sus respectivas cortes, levantándose edificios tan grandiosos como el albergue de Castilla, León y Portugal. En un breve paseo se suceden el Palacio de Verdini, el albergue de Italia y el albergue de Provenza, ocupado por el Museo Arqueológico.
Las salas muestran las huellas dejadas por fenicios, romanos, musulmanes y normandos que ocuparon el archipiélago maltés, atraídos por su importancia estratégica en el centro del Mediterráneo. Importancia que ya fue apreciada durante la prehistoria, como atestiguan los templos megalíticos repartidos por las islas. Sus excavaciones sacaron a la luz estas voluminosas Venus que representaban a la gran diosa madre. Las cortes europeas, que impusieron el lujo como una demostración de su poder, también introdujeron los avances científicos. La Valeta contó con el gran hospital de la Edad Moderna, la Sacra Enfermería, donde no se distinguía entre nobles y esclavos, aplicándose la medicina y los conceptos higienistas más avanzados, como el no compartir cama. A vista de pájaro, la ciudad muestra su traza en damero, adelantándose al concepto de urbe que después desarrolló el Renacimiento. Sus planos se deben al arquitecto Laparelli, que no dejó nada al azar. Las calles las orientó hacia el mar para que estuviesen ventiladas por la brisa. La ordenanza rigió en todas las construcciones e implantó un sistema de alcantarillado y drenaje tan revolucionario que terminó con la podredumbre habitual de las ciudades de Europa. La nostalgia del pasado esplendor se rompe cada mañana cuando los viajeros y los malteses representan en este gran escenario la comedia del turismo. Los recién llegados suelen encaminarse hacia la concatedral de San Juan, comenzada a construirse en el último tercio del siglo XVI por Girolamo Casar, autor de buena parte de los palacios e iglesias de la Valeta. En la bóveda está representada la vida de San Juan Bautista y aparece el propio pintor Mattia Preti, el calabrés, que plasmó su autorretrato al considerarla su obra maestra. ...400 lápidas sepulcrales de mármol, pertenecientes a los aristócratas de la orden, forman el regio solado de un templo que expresa el auténtico horror al vacío del barroco. Las capillas laterales pertenecen a cada una de las 8 lenguas en que se dividía la Orden de Malta y estaban destinadas a los enterramientos de los grandes maestres.
Francia guarda en su capilla el monumento barroco del gran maestre Vignacourt y el monumento neoclásico de Pradier, dedicado al desgraciado vizconde de Beaujolais, hermano de Luis Felipe de Francia. La capilla de Aragón muestra las mejores esculturas de la concatedral pertenecientes al mausoleo barroco, dedicado al gran maestre Nicolas Cotonner. En el oratorio contiguo se custodia la degollación de San Juan, obra en la que Caravaggio llevó hasta las últimas consecuencias la técnica del claroscuro y quedó tan satisfecho que es el único cuadro que dejó firmado. La colección de tapices flamencos expuestos en el Museo de la Catedral fue uno de los donativos o gioia que los caballeros realizaban cuando eran admitidos en la orden. Costumbre que convirtió a la concatedral en uno de los templos más ricos de la cristiandad. Napoleón dio buena cuenta de ello cuando lo saqueó y de paso puso fin al poderío de la orden en las postrimerías del siglo XVIII. El centro de la vida ciudadana se encuentra en la plaza de la Biblioteca Nacional, donde la efigie de la reina Victoria recuerda el influjo británico de la isla, muy valorado por los jóvenes que llegan a estudiar inglés mientras disfrutan de los placeres mediterráneos. En las inmediaciones, la ciudad de los palacios vuelve a sorprender con otra grandiosa edificación, el Palacio de los Grandes Maestres, actual sede del gobierno. Al recorrer sus salas, se recuerda que durante 2 siglos y medio, los caballeros de la Orden de Malta gobernaron el archipiélago desde este palacio, que también es obra de Girolamo Casar. En la Sala del Trono, los frescos reproducen el gran asedio de 1565, que dio lugar a la fundación de La Valeta. Sulimán el Magnífico atacó con 40.000 genízaros y numerosos piratas del norte de África a sus mayores enemigos, los caballeros de Malta. El gran maestre La Valette solo contaba con un ejército que no superaba los 8.000 hombres, pero refugiándose en las fortalezas consiguió aguantar el duro asedio y defender sus posiciones. La llegada del Gran Socorro con 6.000 soldados procedentes de Sicilia cambió la suerte del combate. Los cristianos incrementaron sus ataques e incluso dieron muerte al célebre pirata Dragut. Los turcos decidieron retirarse y el gran asedio se convirtió en uno de los acontecimientos más gloriosos de la cristiandad. No hay guerreros sin armas, por lo que la armería del palacio muestra su evolución hasta el siglo XVIII, cuando las armas de fuego terminaron con la forma de guerrear de los caballeros.
Tras los ventanales de madera se esconden los secretos y las intrigas de los caballeros que, lograda la paz, relajaron sus costumbres guerreras, volviéndose hacia una vida cortesana que quedó reflejada en el Teatro Manoel, levantado en el primer tercio del siglo XVIII. Resulta difícil visitar Malta sin encontrarse con algún festejo religioso, la mayoría instituidos por los monjes guerreros, como la celebración de la procesión de la Virgen del Carmen, venerada por enfervorecidos marineros. El visitante puede contemplar desde los jardines de la barraca superior el mejor panorama del Puerto Grande y de las tres ciudades, Vitoriosa, Sanglea y Cospicua, protegidas por una kilométrica muralla defensiva llamada la Línea Cotonera, que debe su nombre al gran maestre mallorquín Nicola Cotoner. En torno al castillo de Sant'Angelo se establecieron los primeros caballeros, dando lugar a la ciudad de Virigu, luego llamada Victoriosa. El auge de la orden logró que las vecinas Sanglea y Cospicua se llenasen de históricos edificios que centraban la actividad marinera de la orden. Al atardecer, las piedras blancas de las fortalezas y las mansiones se vuelven doradas y los muros defensivos parecen cofres que guardan un sinfín de palacios e iglesias. Pocos son los turistas que se adentran en Victoriosa, Sanglea y Cospicua, que viven entregadas al pasado. Tras los muros de piedra, tras sus miradores de madera, se ocultaba otra historia, la cotidiana de los nobles convertidos sin vocación en monjes, la de los malteses que hicieron fortuna en las cortes europeas, e incluso la infrahistoria, la del puerto que saciaba todos los apetitos de navegantes y guerreros. El complejo defensivo alcanzó tal desarrollo que convirtió en inexpugnable a la capital maltesa. Cada fortaleza estaba defendida por una de las nacionalidades o lenguas que formaban la orden de los caballeros. En realidad, los monjes guerreros pertenecían a una fuerza multinacional cuya finalidad era defender a la cristiandad de los otomanos y de los piratas. La Orden de Malta consiguió que el Mediterráneo volviese a ser un mar pacífico y placentero.
Los barcos toman rumbo norte para llegar a la bahía de San Pablo, donde la tradición sitúa la llegada del apóstol. Corría el año 60 de nuestra era, cuando una tempestad arrojó su nave contra las rocas. El naufragio obligó a San Pablo a pasar 3 meses en la isla evangelizando el archipiélago antes de continuar viaje hacia Roma, donde le esperaba el martirio. La posición central de Malta en el Mediterráneo atrajo a todos los imperios que se erigieron en sus orillas, culturas distintas. Mercancías lejanas dejaron un sinfín de influencias que fueron entretejiendo la personalidad de Malta. Y si el mar trajo al invasor, también fue el mar la fuente de vida de los numerosos pescadores del archipiélago. Nadie podrá conocer estas tierras si no ha navegado frente a sus costas. Al recorrer la isla, surgen las poblaciones cuya historia no fue escrita por los caballeros de la Orden de Malta. En el sudeste, Marshallok prosigue con su actividad pesquera iniciada en tiempos de los fenicios. Las barcas pintadas por cada familia de pescadores, con el fin de que sean únicas, forman un reino multicolor, balanceándose junto a los reflejos de las pétreas edificaciones. La vida tradicional palpita en sus muelles. Las mujeres de los pescadores también realizan una peculiar pesca, la de turistas que compran los manteles y las cestas que ellas mismas realizan en los meses de invierno. Los mirones se entretienen con las capturas que diariamente extraen del mar desde las barcas más coloristas del mundo. Sus propietarios las adornan con ojos que espanten el mal de ojo y con vivos colores que atraigan la suerte en la pesca. El viaje continúa hacia las tierras del interior en busca de Medina, levantada sobre un alcor que la protegía de los invasores y de los piratas. Al atravesar el puente levadizo, surge el medievo, la época en la que se formó la personalidad maltesa, como una mezcla de influjos bizantinos, normandos y árabes. Un medievo que dejó a la ciudad encerrada entre murallas árabes, con las calles retorcidas para apaciguar los vientos y sembrar de sombras los calientes días del verano. Medina fue la capital antes de que llegaran los monjes guerreros y siguió siendo un reducto de la aristocracia local que nunca terminó de adaptarse al dominio de la orden. La catedral barroca de San Pablo se alza justo donde los Hechos de los Apóstoles sitúan la Casa del Milagro. En ella, el apóstol curó las fiebres del padre de Publio, gobernador romano de la isla, que se convirtió al cristianismo, llegando a ser el primer obispo de Malta. Poco a poco, Medina se ha transformado en una ciudad museo,
sin coches y sin prisas, donde algunos palacios han sido convertidos en pequeños hoteles repletos de buen gusto y otros guardan celosamente tras sus muros a las religiosas que consagran su vida a Dios. Desde las almenas de Medina, la isla se abre al viajero llana y blanca, mostrando una de las mayores densidades de población de Europa. A las afueras de Medina, en el histórico suburbio de Rabat, se abren varias catacumbas. Las dedicadas a Santa Ágata fueron utilizadas por los cristianos del siglo IV después de Jesucristo como lugar de enterramiento. La oscuridad del recinto troglodita ha conservado una serie de pinturas muy valiosas que informan de los hábitos y creencias de los primitivos cristianos. Excavadas en la pared rocosa, las mesas de ágape, propias de estas catacumbas, eran utilizadas por los séquitos del duelo para celebrar el banquete funerario. No muy lejos de las catacumbas, el pueblo de Tacuali está dedicado a las numerosas artesanías que se realizan en la isla. La industria del cristal soplado, heredada de los antiguos romanos, alcanza una perfección apreciada en todo el mundo por las valientes mezclas de colores y la originalidad de los diseños. La filigrana en oro y plata también nos habla del pasado. La técnica dejada por los musulmanes se aplica en un sinfín de objetos decorativos, como la Cruz de Malta, que fue el símbolo de los caballeros y hoy lo es del archipiélago.
Tan solo unos pocos kilómetros adelante dejan al viajero en Mosta, donde la exacerbada religiosidad maltesa levantó la cuarta cúpula mayor de Europa mediante los donativos y el trabajo voluntario. Inspirada en el Panteón de Roma, el gusto maltés por los colores la decoró con los que simbolizan a la Virgen. Las torres vigías que antes anunciaban la presencia de invasores se reparten por un litoral agreste en el que las pocas playas están bien aprovechadas. La mayoría de los veraneantes viven en Sliema y en las poblaciones vecinas. Los ingleses fueron los primeros que levantaron fincas de recreo junto al mar, que, pasada la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a transformarse en hoteles que recibían a los turistas británicos y hoy a los llegados de cualquier punto de Europa para disfrutar del sol y la calma de unos días de descanso. La zona hotelera se extiende hasta San Julián y al tradicional puerto de Msida, que brilla de manera especial las noches de verano, cuando los restaurantes extienden las mesas junto al agua y el fuerte Fortiza se convierte en una pizzería. Su tesoro líquido es el vino maltés, de gran calidad. Tiene muchas variedades, ya que está elaborado en pequeñas bodegas de tipo familiar. Con el buen sabor de boca que deja la cocina tradicional, se comprueba de manera directa la mezcla de culturas que impera en la isla. Para muchos, Malta parece un resumen del Mediterráneo con una injerencia inglesa. Entre Malta y Gozo se extiende Comino, la isla más pequeña del archipiélago. Sin tráfico rodado, se ha convertido en una auténtica reserva natural. En otros tiempos fue un refugio de piratas. Tan inseguro resultaba vivir en ella que permaneció deshabitada hasta el siglo XVIII. En la actualidad vive una familia y hay un único hotel. Jiena Salvo Vella li qed ngħix fuq din il-gżira. Soy Salvo Bello y vivo en esta pequeña isla de Comino, en el centro del Mediterráneo.
Aquí solo vivimos 4 personas. Mi tía, mi prima, mi hermano y yo. La isla me gusta mucho más que Malta y Gozo. En invierno no hay nadie más en la isla que nosotros. Tenemos sol y mar en abundancia. Desde Malta y Gozo llegan los barcos para visitar la Laguna Azul, célebre por las tonalidades que alcanza gracias a la limpieza de sus aguas, donde vive una fauna autóctona excepcional. Los acantilados de la costa se abren en un sinfín de grutas. El mar invita al baño solitario. Pero si fabulosa es la parte que aflora a la superficie, sus fondos marinos son de una grandiosidad asombrosa. Hasta ellos se dirigen los submarinistas para realizar un safari entre peces multicolores. Otros deportes náuticos centran la actividad de los turistas, desde manejar embarcaciones a vela a formar parte por unas horas de la tripulación de embarcaciones mayores. Okay. Sieht man da Nord? Nein, da siehst du die Gradzahlen. Ja. Das Ende des Punktes, die Peillinie ist die rote Linie hier. Ja, das ist deine Peillinie. 240 Grad. Jetzt müsstest du... So. Nein. Numerosas escuelas de buceo enseñan a sus alumnos, acompañados de monitores, los fascinantes ejemplares de la fauna marina típica del Mediterráneo, que vive en las limpias aguas de Comino.
A Gozo se llega por barco mediante una travesía que permite sentir ese cierto aislamiento del que hablan sus vecinos, aunque solo se encuentre a 6 kilómetros de la isla de Malta. La llegada a Amgar aclara las diferencias entre ambas islas, ya que Gozo tiene bastante vegetación y una falta absoluta de ensenadas profundas, por lo que hubo que construir el puerto artificial. Gozo, la hermana menor de Malta, no está tan urbanizada y sus gentes se dedican a la pesca y a la agricultura. Las colinas y los fértiles valles producen un paisaje más variado que la horizontalidad maltesa. Un breve trayecto conduce al centro de la isla de Gozo, donde se alza la ciudadela de Victoria, su capital. El recinto amurallado, una reliquia de la Edad Media, no consiguió frenar los ataques y a menudo, ante el peligro inminente de la llegada de los piratas, los habitantes de Gozo se veían obligados a huir y refugiarse en la cercana Malta, e incluso en ocasiones llegar hasta Sicilia. Intramuros vivían las familias más acomodadas de la isla. Su historia corre paralela a la de Malta, aunque el peligro de los piratas fue mayor y durante el gran asedio, toda la población de Gozo fue reducida a la esclavitud por los turcos. La catedral comenzó a construirse a finales del siglo XVII y, sin lugar a dudas, fue la obra más lograda de Lorenzo Gaffa, el gran arquitecto del barroco maltés. Acostumbrados a ir y venir de los imperios, los malteses han terminado por tener un carácter abierto y sereno. Su propia lengua, el maltés, mezcla palabras románicas, latinas y árabes. Ahora, para entenderse con ellos, el inglés es la clave. El reloj parece que se paró hace tiempo. Los corros de mujeres dedicadas a los encajes de bolillos dan buena cuenta de la vida de los pueblos, tradición que ha pasado de generación en generación. Los cestos empleados por los marineros para realizar las capturas se siguen elaborando de forma artesanal.
tante szarvas helyvádolainak a konfigurálás. Aztán meg. Las mujeres, como desde hace siglos lo hicieron sus mayores, siguen reproduciendo en sus encajes el símbolo de los caballeros. Hasta hace poco tiempo, las mujeres de la capital venían a lavar la ropa a la Gran Fontana, construida en el siglo XVII. Pueblos, artesanía y costumbres son una reliquia de la vida campesina. Aquí tenemos comida típica de Gozo, como el queso de oveja con pimienta negra, los tomates secados al sol, que están muy buenos y duran todo el año, y el sirope de zanahoria, que es muy bueno para la tos. Se toma en vez de la medicina y se llama gulep. Tazeng fue un sólido palacete de caza donde descansaban los caballeros de la orden, practicando el arte de la cetrería. Todavía hoy se conservan parte de sus patios y el que fue su refectorio. Actualmente está convertido en un hotel muy especial, con el silencio incluido en la estancia. De vuelta a la costa, cerca de Sagra, los acantilados y las grutas de Debra son el territorio de la leyenda. Según cuenta Homero en la Odisea, la ninfa Calipso, hija de Atlante, raptó a Ulises, que había naufragado frente a la costa. Durante 7 años lo retuvo en este laberinto de cuevas, seducido por sus encantos, aunque las malas lenguas dijeran que se ayudó con el excelente vino maltés. Le prometió la eternidad si se casaba con ella, pero Zeus mandó a Calipso que liberara al héroe de Troya. Las grutas también esconden la sorpresa de auténticos túneles que desembocan en lagos orillados por casas de pescadores. La vida cotidiana de los pescadores se desarrolla junto a los hoteles en Masalforn. La tradición cuenta que fue visitada por San Pablo, pero la historia habla de la lucha contra los piratas, que hizo necesario que bajo la superficie del mar se lanzase una cadena para impedir que los piratas atacasen la población durante la noche. Siguiendo la costa, en las cercanías, las rocas están esculpidas con salinas que recuerdan composiciones del pintor Paul Klee. El pequeño fiordo protege a Slendi,
la aldea de pescadores cuya vida apenas se ha transformado con la llegada de los turistas, que buscan compartir la vida sencilla de las gentes del mar. Igual que Malta, Gozo tiene todas sus elevaciones coronadas por una iglesia. La más venerada es Tapinu. Hasta ella llegan los peregrinos, atraídos por los milagros que, según la tradición, se llevan produciendo desde hace varios cientos de años. A principios del siglo XX, se levantó en estilo románico la descomunal basílica, donde Juan Pablo II celebró la Santa Misa cuando visitó las islas. En el archipiélago dorado, en las islas maltesas, se alzan algunos de los más importantes yacimientos megalíticos del Mediterráneo. Los viajeros se dirigen a Gozo para recorrer el yacimiento de Gigantía, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Me resulta impresionante realmente este templo. Solo conocía como monumentos megalíticos el de Évora, y pensar que estas piedras desde hace 6.000 años están construidas, pues no deja de ser algo impresionante. Hace 5.000 años, enigmáticos constructores levantaron estos templos con forma de trébol, orientándolos hacia la salida del sol. Los altares donde tenían lugar los sacrificios de animales, las piedras de más de 5 metros de altura y las oquedades de los oráculos fueron centros de peregrinación. En las excavaciones aparecieron numerosas figuras femeninas que representaban a la gran diosa madre, relacionada con el culto a la fertilidad. La espiritualidad de los malteses se sigue manifestando desde la antigüedad más remota en sus templos megalíticos hasta nuestra era en sus catedrales e iglesias.